Buenos días a todos, soy el profesor Ronald Varillas. En esta oportunidad voy a hablarles de lo que es el factor de compresibilidad y la importancia que tiene este parámetro en el comportamiento de los gases reales. Bien, como nosotros sabemos de química general, un gas ideal es una sustancia que obedece a la ley de los gases ideales, ¿sí? La ley de los gases ideales me dice que P por B va a ser igual a N por R por T, donde P corresponde a la presión del gas, B el volumen ocupado por el gas, N corresponde al número de moles del gas, R es la constante universal de los gases, cuyo valor es 0,08206 litros por atmósfera dividido entre mol por grado Kelvin. Y T es la temperatura del gas en escala absoluta, que son grados Kelvin, ¿sí? Bien, habíamos dicho que un gas es ideal cuando obedece a la ley de los gases ideales. Un gas obedece siempre a la ley de los gases ideales cuando el gas se encuentra en un rango de baja presión, es decir, presiones de bajas a moderadas que son consideradas en el rango entre 1 y 10 atmósferas. Cuando el gas se pasa o excede las 10 atmósferas, ahí ya la ley de los gases ideales deja de ser válida. Voy a explicar por qué. La ley deja de ser válida, entonces es necesario introducirle a la ecuación del gas ideal un parámetro para corregir esta desviación por efecto de la presión. Ese parámetro que corrige la desviación por efecto de la presión se le llama factor de compresibilidad y se denota por la letra Z. ¿Sí? De manera que la ley de los gases ideales se me convierte en P por B va a ser igual a Z por N por R por T. ¿Sí? Es decir, necesito incluir el factor de compresibilidad para corregir la desviación que tiene el comportamiento del gas por efecto de la alta presión. Físicamente, ¿cómo se interpreta ese factor de compresibilidad y cómo lo calculamos? Veamos. Todas las sustancias puras poseen tres propiedades que se denominan propiedades críticas. Las propiedades críticas son las propiedades frontera que distinguen el comportamiento de una sustancia en forma de vapor y en forma de gas. Pongo un ejemplo. A las condiciones atmosféricas, el oxígeno y el nitrógeno se encuentran a condiciones que son superiores a la temperatura crítica. Por lo tanto, el oxígeno y el nitrógeno se comportan como gas, es decir, no existe riesgo de que ellos cambien de fase. Por otro lado, el vapor de agua que se encuentra en el seno del aire, él se encuentra por condiciones que están debajo del punto crítico. Esto hace que si el aire es enfriado o tengo aire muy caliente que posteriormente enfrío, el vapor de agua que está en el seno del aire puede condensar, ¿sí? Esas propiedades críticas de las sustancias generalmente se denotan en la literatura como presión crítica, temperatura crítica, y hay otro parámetro que se utiliza en el cálculo del factor de compresibilidad, que es el factor acéntrico, que se denota con la letra omega, la letra griega omega, ¿sí? El factor acéntrico es un factor que me corrige la desviación de la forma de la molécula como si ella se comportase como una molécula, como una esfera perfecta. Entonces, hay dos parámetros que se utilizan para calcular el factor de compresibilidad, que son la temperatura reducida y la presión reducida. La temperatura reducida se define como la temperatura de la sustancia entre la temperatura crítica, y la presión reducida se define como la presión de la sustancia entre la presión crítica. Existen correlaciones gráficas en las cuales yo, conociendo la temperatura reducida y la presión reducida, puedo saber el factor de compresibilidad. Esas curvas son de la siguiente forma.
Cuando yo empiezo a elevar la presión, que es que me muevo en esta dirección, el factor de compresibilidad comienza a disminuir porque las moléculas, digamos, ocupan un cierto volumen. Al yo elevar la presión, el volumen de las moléculas se reduce, ¿sí? Y se va reduciendo hasta un cierto punto, ¿sí? En ese punto dejan de dominar las fuerzas de tipo estérico y comienzan a dominar las fuerzas de tipo electrostático. Si yo sigo elevando la presión por encima de ese punto, ¿sí? El factor de compresibilidad vuelve a aumentar. Esta línea es una línea de temperatura reducida constante. Entonces, lo que quiero que veamos es eso. El efecto de la alta presión influye sobre el factor de compresibilidad en que dejan de dominar las fuerzas de tipo estérico y comienzan a dominar fuerzas de tipo electrostático. Y digamos, esa es la idea del factor de compresibilidad. Corregir las desviaciones de un gas por efecto de la alta presión. Bien, eso ha sido todo por ahora. Espero les haya gustado.